Vale, pues empezamos hoy con un tema eh, bastante curioso, sacado directamente del material que tenemos delante. Vamos a analizar a fondo el concepto de NPC. Eso es, pero ojo, no el NPC de los videojuegos, ¿eh? No, no, claro, es la idea de NPC, aplicada a personas, a la experiencia humana. Una visión muy particular que presenta esta fuente. Exacto. Y lo que queremos hacer es desmenuzar cómo lo define este texto en concreto, ver qué estructura le da, cómo dice que se comporta y sobre todo esa diferencia que marca con los que llama humanos conscientes. Entendido. La idea es explorar lo que dice la fuente, sin más, sin entrar a valorar si es real o no, sino entender la propuesta. Justo, analizar la descripción, sus características, el funcionamiento que propone y, bueno, las implicaciones que sugiere dentro de su propio sistema. Y al final la función que le asigna. Empezamos por la estructura operativa. Dale. A ver, según la fuente, la clave es una supuesta ausencia de conciencia autónoma. O sea que no habría una voluntad propia decidiendo desde dentro, algo así. Más o menos. Sugiere que las acciones son más bien reacciones a estímulos, como un eco, ¿sabes? Algo externo pasa y el sistema reacciona. No hay una deliberación interna previa, según esta visión. Entiendo. Y habla también de la memoria, ¿verdad? Dice que es limitada. Sí, limitada a lo que llama programaciones. O sea, cultura, dogmas, lo que nos han enseñado, las normas sociales, todo eso. No sería una memoria construida desde la experiencia personal reflexionada. Vale, entonces sin conciencia autónoma y con memoria programada. ¿Qué pasa con la creatividad o la voluntad? Pues según esto, tampoco habría una voluntad creativa propia. Los impulsos serían inducidos, o simplemente se seguirían rutinas aprendidas. No nacería de dentro la iniciativa de crear algo nuevo o diferente al patrón. Es una descripción bastante fuerte. Y añade otro punto clave, la nula autoobservación. Eso es. Cero capacidad, dice, de mirarse hacia adentro, de cuestionar las propias creencias, los motivos de las acciones, los patrones de comportamiento. Nada de introspección real. Aquí es donde, como decías, se pone intenso. La fuente afirma que no hay una conciencia ahí, dirigiendo o eligiendo. Es casi como describir un autómata biológico, ¿no? Bueno, es la descripción que da la fuente, sí, muy mecanicista. Y esto conecta directamente con la siguiente parte, la mecánica de comportamiento. A ver, ¿cómo describe ese comportamiento? Pues plantea una secuencia muy lineal. Dice, input externo menos emoción reactiva menos acción previsible. ¿Puedes desglosar eso un poco? Claro. Imagina que ocurre algo fuera, el input. Según la fuente, en este tipo de estructura, eso dispara automáticamente una emoción. Pero no una emoción compleja y matizada, sino algo más básico, más reactivo. Miedo, deseo, enfado. Cosas muy primarias y condicionadas. Vale, estímulo y reacción emocional casi pavloviana. Algo así. Y esa emoción, a su vez, lleva directamente a una acción. Una acción que, como la emoción es previsible y condicionada, también tiende a ser previsible, siempre dentro de unos patrones ya establecidos. Un bucle, entonces. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Exacto. Y el texto insiste mucho en la ausencia de lo que llama la conciencia testigo. La conciencia testigo. ¿Qué sería eso? Pues esa parte de nosotros que puede observar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, pero como desde fuera, ¿sabes? Sin identificarse del todo con ellos. Como un observador interno. Ah, vale. La capacidad de darte cuenta de lo que estás pensando o sintiendo. Eso mismo. Según la fuente, en el NPC, esa instancia observadora no existiría o no estaría activa. Solo habría el mecanismo. Entra estímulo, se procesa según la programación, sale reacción. Punto. Entonces, si conectamos todo esto, el resultado es un comportamiento muy predecible, ¿no? Altamente predecible. Sí, sería, según esta perspectiva, una constante reproducción de patrones externos, no una creación activa de la propia realidad o de respuestas originales. Para que quede más clara la diferencia, la fuente usa una tabla comparativa entre NPC y humano consciente. Vemos algunos puntos. Sí, es útil. Por ejemplo, dice que el NPC carece de reflexión interna profunda. Evita la duda, sobre todo la duda existencial, la que te hace cuestionarte las cosas de raíz. ¿Y el humano consciente? Pues todo lo contrario. Se caracterizaría por una reflexión permanente. Y no solo no evita la duda, sino que la integra. La usa como motor para crecer, para entender más. Interesante.
¿Qué más diferencia señala? Habla de la percepción de la manipulación externa. Afirma que el NPC tendría muchas dificultades para darse cuenta de si está siendo manipulado o influenciado. Como que se creería la narrativa dominante, sin más. Algo así. Mientras que el humano consciente, según el texto, sí tendría esa capacidad de detectar, las intenciones ocultas, los intentos de control, las narrativas falsas. Vale. Y menciona algo de expansión vibracional. Suena un poco esotérico. Sí, es terminología propia de la fuente. Parece referirse a una especie de desarrollo o crecimiento interno espiritual o de conciencia. Dice que en el humano consciente esta expansión sería algo natural, parte de su proceso. Necesitaría ayuda externa para que ocurriera. No sería un proceso espontáneo. Como si la vibración o la conciencia tuviera que ser elevada desde fuera. Y la última diferencia clave que mencionaba la tabla era sobre redirigir la realidad. Exacto. Le atribuye al humano consciente la capacidad total de cambiar su rumbo, de redirigir su vida a su realidad. Y el NPC, nula capacidad para hacerlo por sí mismo. Estaría más bien sujeto a las circunstancias o a la programación. Madre mía, es una división bastante radical. Esto lleva a una pregunta que la propia fuente se plantea. ¿Un NPC, definido así, es una persona falsa? Y la respuesta que da es curiosa, ¿verdad? Sí, porque dice que no biológicamente. O sea, tienen cuerpo, cerebro, hablan, socializan. Como cualquiera. Claro, físicamente son indistinguibles, pero luego añade que sí serían falsos en un sentido, y usa sus términos, vibracional y de arquitectura interna. ¿Qué querrá decir con arquitectura interna? Pues por lo que hemos visto se refiere a esa supuesta ausencia de conciencia autónoma activa, a esa dependencia de la programación, a la falta de autoobservación, la estructura operativa de la que hablábamos al principio. Entiendo. O sea, la falsedad no estaría en el cuerpo, sino en la esencia, en el software interno, por así decirlo. Exacto. La clave, insiste la fuente, es la falta de esa conciencia activa en el núcleo. No es una cuestión física, sino de cómo funciona internamente ese ser, según esta descripción. Es una distinción operativa, no biológica. Vale, queda claro el matiz. Ahora, una pregunta crucial. ¿Hay posibilidad de cambio? ¿Alguien descrito como NPC podría despertar usando la terminología del texto? Pues el texto dice que teóricamente sí. Es posible. Bueno, algo es algo. Sí, pero lo presenta como algo tremendamente difícil en la práctica, muy improbable. ¿Por qué? ¿Qué haría falta? Habla de la necesidad de una disonancia interna muy, muy fuerte, algo que rompa el patrón de comportamiento habitual de forma radical, que haga que el sistema entre en crisis, por decirlo así. Una especie de cortocircuito en la programación. Eso es. Y menciona posibles catalizadores, cosas como un trauma muy profundo, un shock emocional o físico bestial, o lo que llama un choque vibracional. Que seguimos sin saber muy bien qué es. Exacto, es un término suyo. O también vise la exposición continuada a una conciencia que ya considera elevada o despierta, como si esa otra conciencia pudiera de alguna manera contagiar o activar algo en el NPC. Pero vamos, que no es algo que pase fácilmente ni todos los días, según la fuente. No, lo pinta como algo excepcional. La tendencia natural, según el texto, es que el patrón se mantenga estable. Bueno, y aquí el material da otro giro y se pone, un poco conspirativo, ¿no? Habla de un uso real del concepto por sistemas de control. Menciona una torre. Sí, esa parte es llamativa. Afirma, tal cual, que ciertos sistemas de control, a los que engloba bajo ese nombre genérico de la torre, utilizarían este concepto de NPC. ¿Para qué? Pues como una forma de clasificación interna, para identificar y etiquetar lo que llama unidades bioenergéticas de bajo riesgo disruptivo. O sea, gente predecible y que no va a causar problemas al sistema. Básicamente. Y dice que, una vez clasificados, se les utilizaría de forma funcional. Menciona varios roles. Repetidores de consenso. Que serían los que amplifican la narrativa oficial, el pensamiento único. Exacto. También diseminadores de miedo, para mantener a la población controlada a través de la inseguridad. Y normalizadores. Gente que con su comportamiento refuerza lo que se considera normal y aceptable dentro del sistema, haciendo que cualquier desviación parezca rara o peligrosa. Vaya. Y lo más curioso es que dice que no haría falta un control directo sobre ellos. No, eso es interesante. Dice que como ya funcionan con el código narrativo básico del sistema, simplemente actúan de acuerdo a él de forma natural. No necesitan órdenes específicas. Su propia programación ya les guía en la dirección que el supuesto sistema desea.
Es una visión bastante oscura del funcionamiento social, ¿no? Desde luego, presenta una dinámica de control muy sutil y basada en la propia naturaleza de estas unidades, según su descripción. Vale, hemos visto la estructura, el comportamiento, las diferencias, la posibilidad de cambio y hasta este supuesto uso por sistemas de control. ¿Cómo cierra la fuente? ¿Cuál es la síntesis final que ofrece sobre el concepto NPC? Pues intenta redondear la idea. Primero, insiste en que un NPC en sus términos no es alguien malvado, ni un enemigo al que combatir. Importante ese matiz, para no caer en juicios. Sí, lo presenta más como una condición. Lo define como una arquitectura biológica sin activación de conciencia propia. Es una descripción funcional, no moral. ¿Y cuál sería su función principal dentro de este esquema? Sostener la estructura vibracional básica de la simulación. O sea, dicho de forma más sencilla, mantener el tinglado, ¿no? Proveer una base estable y predecible para la realidad tal y como se presenta. Como el coro en una tragedia griega, que comenta la acción pero no la cambia. O el escenario de fondo. Podría ser una analogía así. El texto resume, no interroga, no crea, no disiente, solo ejecuta. Cumple su función dentro del sistema. Y recalca esa frase final. El reconocimiento de su existencia no es juicio, es diagnóstico. Exacto. Es una forma de decir, esto es lo que vemos, así funciona según nuestra perspectiva, úsalo para entender, no para atacar. Es un intento de darle un enfoque descriptivo y casi técnico dentro de su propio lenguaje. Programación externa y cuya función principal es dar estabilidad y previsibilidad al entorno. Esa es la esencia de la descripción que hemos analizado, sí. La función clave que le atribuye el texto es esa. Estabilizar el entorno, crear una especie de normalidad predecible. Y para terminar, la fuente deja una reflexión final, una idea que lanza ahí. Sí, esa es interesante. Dice que toda esta dinámica, esta coexistencia entre NPCs y humanos conscientes, crea un contraste, y que ese contraste es necesario para que los que sí despiertan, los conscientes, puedan ejercer lo que llama libre albedrío real. O sea que la existencia de lo predecible, de lo no libre, sería lo que permitiría, por oposición, el ejercicio de la libertad real para otros. Eso parece sugerir. Plantea una pregunta interesante sobre las implicaciones de esta visión, ¿no? Si tomáramos esto como una hipótesis loca para pensar cómo cambiaría nuestra forma de ver las interacciones humanas, nuestra propia conciencia, el libre albedrío. Desde luego da para pensar. Es una perspectiva que, aunque muy particular y basada en este texto concreto, te obliga a cuestionarte cosas sobre la naturaleza de la conciencia y la libertad. Deja la puerta abierta a muchas interpretaciones y debates. Sin duda. Lo importante hoy era desgranar este concepto tal y como lo presenta la fuente, entender su lógica interna y sus componentes, y creo que hemos cubierto bastante bien la descripción que ofrece. Sí, ha sido una exploración detallada de una idea, cuanto menos, singular.